Mireya Rodríguez, es analista política, es venezolana. Hola Mireya, ¿qué tal? Gracias por visitarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien dicho, Mireya? Total. Mire, bueno, sí. ¿Cuánto tiempo hace que usted vive aquí en Argentina? Tengo 4 años. 4 años. Sí. Conociendo la realidad venezolana, desde su punto de vista, ¿en qué instancia estamos en Argentina? Con inflación, con el tipo de cambio, con un peso que se va devaluando, con control de precios, congelamiento de precios, acto seguido de desabastecimiento. ¿Estamos lejos? Bueno, depende del marco de referencia que usted tome, A ver. porque aquí estamos hablando de 2 años de este gobierno versus 21 años del gobierno del régimen que tiene Venezuela. Entonces, las capas de control que de manera sucesiva y sofisticada se van montando una sobre la otra durante 21 años, es difícil de comparar contra el historial argentino. Sí. Luego, hay una cosa que yo quisiera diferenciar. Lo que usted menciona de inflación, desabastecimiento, control de cambios, esos son expedientes usualmente utilizados en toda la región, no son exclusivos de Venezuela. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No son exclusivos de Venezuela. Sí. Entonces, sí me gustaría en este análisis que Pero pudiera... perdón, pero Sí. hay un detalle no menor. Sí. Venezuela primero en inflación del mundo y nosotros estamos segundos o terceros. Ajá. El resto de la región no tiene esa inflación. Seguramente. Pero entonces, ¿qué es lo que sí tienen en común? A ver. Yo lo invitaría a ver un poco más Bueno. desde arriba y ver un poco cuál es el modelo que está detrás de esas decisiones. Y entonces yo le preguntaría, ¿Argentina forma parte del Foro de Sao Paulo? Ah, claro, ahí está. Ahí está, claro. Ahí está la raíz de todos los males, ¿ok? Y sobre todo lo que está más atrás todavía, ¿tiene Argentina vinculaciones con el eje Rusia-Cuba-Irán? Lo Sí. tiene. Entonces, cuando vamos atrás, vamos viendo de por qué estos efectos, a cuáles causas responden, para que entonces la ciudadanía, los partidos políticos tengan bien claro la complejidad y la gravedad de lo que se está hablando. Porque si yo hablo de inflación contra inflación, perfecto, no es lo mismo 30% que 1.900 anual. Venezuela tiene 1.900 anuales. Y coménteme, para aquella familia que nos está observando donde sus hijos se están yendo de Argentina, están emigrando porque la situación ya para muchos es insostenible. Y no solo es un tema económico, hay temas de inseguridad sociales, Sí. etcétera. Ahí es donde yo quiero... ¿Cómo es el día a día allí en Venezuela? Bueno, Porque hay gente que está trabajando, pero ese dinero no alcanza con esta inflación y entonces... bueno, las cifras de la Universidad Católica también en Venezuela dice que el 90% de la población en Venezuela está en condiciones de pobreza. Bueno, acá el 60%. Ok. ¿Ve que vamos camino? Y de ese 90%, el 70% está en extrema pobreza, ¿ok? Con un salario mensual, digamos, de unos $2 mensuales. ¿Cómo viven? No viven. ¿Cómo viven? El venezolano ha perdido aproximadamente 12 kilos en promedio. De su contextura En su física. contextura física. Y eso tiene equivalente con la economía. En el 2020 la economía es un 80% menos que en el 2012. Imagínese que usted pierda masa muscular de 80%. Sí. ¿Cómo es la economía? ¿Ok? Venezuela está en default desde el 2017. ¿Ok? Cuando tuvo ingresos petroleros inimaginables a $100 el barril. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices somos potencialmente ricos, nosotros también lo fuimos. Exacto. Y ahora somos la nación, lamentablemente, que es tomada como caso emblemático de todo lo que no debe hacerse en un país. Usted interpreta muy bien el motivo de la invitación, porque es todo triste, honestamente. Exactamente. Pero es importante que alguien nos cuente en espejo y con un espejo retrovisor, cuidado y yendo hacia el futuro, si quiere. Exactamente. Ojo que esto nosotros lo pasamos, a eso me refiero. De hecho, yo le comento que en el 99 había gente que nos decía a nosotros, ustedes van camino a Cuba, y nosotros decíamos, no vamos camino a Cuba. Sistemáticamente se negaba, más o menos como en el 2005-2006 empezó a vislumbrarse cuáles eran las características, y el ejemplo más sistemático, más real de esa presencia cubana es que los cubanos formaron parte
de la gestión pública, los sistemas de inteligencia, los sistemas de identidad nacional. Por eso es que ha sido tan fácil darle documentación a todos esos personajes del mundo del narcotráfico, del crimen organizado, porque ellos controlan los sistemas de identidad de Venezuela. Con venezolanos que convivimos y que tal vez nos sentamos en un restaurante y vienen y nos atienden porque tienen esa característica de amables, sonrientes, vitales, etcétera. Y no es por halagarlos, son así realmente. Sí. Y mi pregunta es, contame, ¿qué haces o qué hacías en Venezuela? ¿Soy ingeniero en petróleo o era empresario y cerré mi empresa y me vine a Argentina? No es solo un tema económico. No, para nada. Es un tema de que se te rompió la vida. Se te rompió la vida, todo lo que tenías construido, ya nada más tenías para disfrutar un componente de la población, no vamos a decir que todos están ahí, pero sí es importante ver un poco el goteo. El goteo de cómo la gente se va yendo, ¿ok? Y ese goteo que ustedes están viendo aquí, ese goteo lo vivimos nosotros en el 2000-2002, imagínense. O sea, bueno, esa me pregunta, digo, esto que ustedes ya vieron, hoy lo están viendo acá. Por eso decimos, ustedes leen las redes sociales y todos los venezolanos decimos, venimos del futuro, por favor no lo hagan, venimos del futuro, porque ya lo vivimos, ¿ok? Entonces, ese goteo primero salió la gente más acomodada que tenía sin ningún problema para salir, los profesionales, pero a medida que fue agravándose la situación, sin duda alguna, llegamos al momento actual, donde alguien que no tiene nada se va caminando, ni zapatos tiene. ¿Y exclusivamente tiene que ver con los dirigentes, con los gobiernos? ¿Poco puede hacer el pueblo, poco puede hacer el ciudadano? Lo que pasa es que en esos 21 años se ha incorporado una mentalidad de sobrevivencia, una cultura del miedo. La industria del miedo y de la inseguridad ha permeado el ADN, entonces el que se queda está con miedo porque lo poco que tiene lo puede perder. Cuando usted dice miedo, por ejemplo, acá hablando con comerciantes de barrio, o sea, de proximidad, le decimos, no las grandes cadenas solamente, las grandes cadenas y los productores de alimentos dicen, estamos en un momento difícil, yo no hablo. O sea, que eso es miedo. Estamos hablando de grandes actores de la economía. Exactamente. Los medianos y pequeños, con la intimidación de ir a controlarte con una carpetita así, gente que no tiene idea ni qué es un paquete de nada, pero eso es intimidación a ese comerciante. Claro. Claro. ¿Es parte de la historia? Es parte de la historia, es parte de la historia. Pero repito, no es exclusiva de Venezuela. Esos son todos aquellos que comparten ese modelo y que comulgan con una presencia determinante del Estado en la actividad económica. Claro, y eso hay que ver lo que sí es exclusivo y lo que no lo es. Pero ya cuando vemos que comparte un mismo modelo, ya sabemos dónde viene la raíz. ¿Ok? Entonces, hay otras áreas donde es muy importante que ustedes pongan atención y donde definitivamente no son igual a Venezuela, entonces es importante que veamos eso también. ¿Dónde poner atención? En la parte comunicacional. Por ejemplo, en Venezuela siempre hubo una voz cantante, un liderazgo único que no era cuestionado, y si era cuestionado a nivel interno, a nivel externo, nadie, ¿ok? Y ese mismo liderazgo tenía un programa de televisión donde día a día, 6 horas, estaba permanentemente comunicándose con la población. Hubo una persona, un argentino, que ayudó mucho en la conformación de ese imaginario. Lo recuerdo muy bien porque lo estudié mucho, Norberto Ceresole. Él trabajó mucho en esa tesis mediante el cual el líder tenía que comunicarse directamente con el pueblo. Y eso ayudó mucho a la desintermediación. Siendo los partidos que estaban muy desinstitucionalizados, eso ayudó mucho a que fuera el líder y el pueblo. Mireya, ahí tiene cantidad de argentinos, domingos, están en familia, desayunando y la están escuchando atentamente. ¿Qué les dice? Que es necesario que como sociedad, cívicamente, demuestren hacia dónde quieren ir. Yo no le voy a decir hacia cuál es el camino. Cívicamente y con conciencia, no solamente, digamos, es muy fácil decir, no piensen solamente en lo económico, es fácil decirlo cuando tú lo tienes, pero es importante porque allí es como se te acalla tu voluntad. Gracias por su tiempo, gracias por visitarnos. Pero quería decirte lo que tienen que tener cuidado, el tema de las Fuerzas Armadas. La gran diferencia con Venezuela es el tema de las Fuerzas Armadas. En Venezuela las Fuerzas Armadas son papel
protagónico en la planificación, la ejecución de todo el proyecto político. ¿Ok? Eso no es nada menor. Y sobre todo que son un papel protagónico en todo lo que es la desinstitucionalización del Estado y del territorio. Ojo con eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por